Muchas gracias a todos nuevamente. Dando continuidad al tema, me pidieron que diera esta plática. La verdad es que no hay más honor para mí que, como decía el doctor Damián, abrir el libro de fisiología, el libro de Gannon, de Guyton, y recordar cosas tan básicas que es mantener la homeostasis en los pacientes que están gravemente enfermos y esa capacidad de adaptabilidad en el proceso que se genera en toda la activación. Cuando hablamos de crónica, nos hacemos énfasis en el proceso de activación normal de la fisiología ante un insulto. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un paciente con hipotensión o con taquicardia, tenemos que entender en qué fase del estado de choque está. Quisiera recordar la primera vez que me enfrenté a un tema de fisiología en la Facultad de Medicina. Nos explicaban ese término de homeostasis, alostasis y la adaptabilidad del cuerpo humano para poder generar una respuesta de forma simultánea. Para mí es un honor también estar aquí con el doctor Leonel Martínez, quien me enseñó fisiología. Muchas gracias, doctor. Y con muchos de ustedes que he compartido de forma continua, con el doctor Job, el doctor Zamora, por supuesto, temas de relevancia en cuanto a la fisiología. No tengo conflicto de interés. ¿Cómo cambio aquí? No tengo conflicto de interés, por supuesto. El honor de estar en este quinto curso, como decía el doctor Job, comenzamos con una idea de formarnos entre nosotros residentes y estar continuamente aplicando mecanismos de enseñanza, de aprendizaje para poder conocer mucho más acerca del estado de choque del paciente. Fíjense que recordando todos los artículos que han venido en promoción del entendimiento fisiopatológico del estado de choque, me recuerda este artículo de 1914 en el cual el doctor Patterson y el doctor Starling, o más bien Starling, el modelo de Starling, nos enseñaban en cuanto a la constante de un volumen. Cuando ustedes se enfrentan a un paciente en estado de choque, tienen que pensar qué está pasando en él, en qué fase está este paciente. Tienen que pensar cómo está su asa, presión, volumen y si esa asa, presión, volumen, tanto del ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, puede responder a una intervención como la administración de líquidos. Pero no tiene que bastar solamente esto. Tienen que ver qué calidad y qué cantidad de líquidos van a aplicar. Hace unos momentos nos decían que para dar respuesta a volumen, para poder ejemplificar esa respuesta a volumen, teníamos que hacer una maniobra, quizás esa maniobra de la elevación pasiva de las piernas para optimizar la reserva de precarga del paciente. Es una maniobra bastante útil en el momento inicial del paciente en estado de choque, con o sin hipotensión, porque choque no es hipotensión. Tenemos que recordar que todo este evento o esta cascada fisiopatológica de entendimiento tiene que ser para comprender el primer punto que hipotensión no es choque. Choque es cuando la necesidad del paciente no se está asistiendo, cuando el aporte de oxígeno, recuerdan ese concepto que nos dijeron anteriormente, el contenido arterial de oxígeno no está llevando ese aporte necesario a la célula. E independientemente que este aporte sea el óptimo, la célula quizás no lo va a estar captando y entonces esta fase del estado de choque, aunque quisiéramos incrementar el aporte, el supraaporte, no va a funcionar. El circuito cardiovascular, por supuesto, dice que si el retorno o el volumen circulante total es constante, es probable que la frecuencia cardíaca no se altere. Este es un modelo antiguo y actualmente estamos conscientes de que las patologías que estamos viendo o los pacientes que estamos viendo ya tienen una afección cronotrópica, alucinotrópica, inotrópica y por supuesto no serán pacientes únicamente virgen para entender el concepto de adaptación hemodinámica. Entonces estos pacientes se vuelven mucho más complejos. Imagínense reanimar a un paciente de 93 años de edad con cardiopatía dilatada y ustedes quieren hacer una prueba de reto de volumen elevándole las piernas. Probablemente todo será un sesgo y probablemente no podemos entender esa parte. Es por eso que el estado de choque debe entenderse como un proceso sindromático. Signos, síntomas que lleven a un síndrome y poder establecer qué es lo que realmente requiere ese paciente. Quizás si este paciente tiene hipotensión, la mejor maniobra será dar volumen de forma inicial para incrementar el volumen latido.
Pero si este paciente no tiene respuesta cronotrópica, si el volumen latido no se optimizará, probablemente lo que necesite es mejorar las resistencias vasculares sistémicas de forma temprana y este paciente se beneficiará de vasopresor en el momento de ingreso al hospital. De tal manera de que no se casen y no piensen únicamente en la respuesta a volumen de forma inicial. Otro punto importante es que si el retorno venoso se altera o el volumen circulante continuo se altera, lo que ocurrirá, por supuesto, será una adaptabilidad del gasto cardíaco. Recordemos las constantes del gasto cardíaco que son precarga, poscarga, contractilidad, frecuencia cardíaca como un evento secundario a la estimulación de la disminución o alteración de la presión de la aurícula derecha y esto implicará una respuesta fisiológica ante el evento. Por supuesto, y también lo incluyo el doctor Martínez, fracción de expulsión no es función cardiovascular o función ventricular, de tal manera de que, por supuesto, siempre que querramos hacer un ultrasonido a la cabecera del paciente, no pensemos como forma inicial en cuánto estará la fracción de expulsión. Pensemos cómo está ese sistema acoplado a las resistencias vasculares sistémicas totales y de esta manera nos daremos cuenta qué está ocurriendo en nuestro paciente. Esa primera página del libro de fisiología de Gannon, de Guyton, que todos lo tenemos porque todos en la facultad vimos este tema, simplemente no lo hemos ejemplificado, no lo hemos puesto en práctica durante el estado de choque del paciente. Inconscientemente hacemos muchas cosas buenas que realmente suenan buenas y que no pueden ser de esta manera. Por eso, en las crónicas de una fisiología alterada tengo que entender estos conceptos. El primer concepto es la homeostasis. Por supuesto, el paciente incrementa la frecuencia cardíaca ante un estado de choque. Esto hace que el volumen latido incremente y esa curva de homeostasis se va adaptando. A esta adaptabilidad se le conoce como alostasis. El problema es cuando no tenemos esa capacidad de adaptarnos. Recordemos a la paciente de 93 años con 70-40 y sin probabilidad de adaptarse, sin probabilidad de llevar a una homogeneidad, una homeostasis en su sistema cardiovascular. Es en ese punto en el que nos vamos a basar y ocurrirá la falla circulatoria. Todo estado de choque tiene mecanismos compensatorios distintos. Una característica específica del choque hipovolémico es que no tiene afección endotelial de forma inicial. El ricocálix está completamente conservado de forma inicial y eso nos permite poder entender rápidamente qué está ocurriendo en todos los cambios fisiopatológicos. Recordemos que el choque hipovolémico lo que tiene en común es que el volumen circulante que nos enseñaron en el año 1914 no está optimizado, es decir, la respuesta inicial, quizás con el incremento de la frecuencia cardíaca a la activación de la respuesta simpática, será la primera maniobra. A diferencia de otros estados de choque, no incluyo el choque obstructivo porque el choque obstructivo es más que una lesión mecánica aguda que puede ser incluso iatrogénica cuando sobrecargamos a los pacientes de líquido o de agua extravascular pulmonar. Otras causas como taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, tienen que hacer una resolución rápida y no se puede entender muy bien qué está pasando con la fisiopatología porque lo que tenemos que hacer es resolverlo. Quizás poner una válvula de liberación del neumotórax a tensión es lo más correcto, a diferencia de otras entidades patológicas. Otro concepto importante es que lo que ocurre en sepsis. En sepsis lo que pasa es que hay mucho factor endotelial determinado por todos los toll receptores de las toxinas y las toxinas asociadas con la liberación de óxido nítrico que hacen liberación de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 y 6 que generalmente llevan a una catástrofe mediada por únicamente resistencias vasculares sistémicas. Entonces el retorno venoso en realidad no está alterado, lo que pasa es que hay un desacoplamiento entre su capacidad del volumen circulante y la impedancia al flujo que ocurre en el ventrículo izquierdo. Una vez que analizo el choque hipovolémico, lo primero que tengo es la caída del volumen circulante total. Esta caída del volumen circulante total, no sé quién nos hizo, pero quien nos hizo bastante curiosos y perfectos, resulta ser que esta caída y la modificación del volumen circulante total lo que hace es generar algunas respuestas específicas, sobre todo a nivel del sistema reticular y a nivel de la médula oblongada. Lo que hace es liberar una respuesta simpática y un incremento en la frecuencia cardíaca, que es el primer fenómeno o evento que ocurre en la crónica de la fisiología alterada.
Posteriormente, hay modificaciones en la presión de la aurícula derecha con liberación de algunos mediadores, como por supuesto vasopresina, liberación de vasopresina y de hormona antidiurética, que hacen que se retenga más el volumen circulante y no lo perdamos mucho más. Más tardíamente ocurre la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que puede llegar hasta entre las 6-12 horas del insulto inicial. Esto depende mucho del volumen circulante perdido. Es decir, yo puedo adaptarme a un volumen circulante perdido en los primeros 30% de pérdida de este volumen, pero si este volumen se supera, recuerden que el retorno venoso depende del volumen estresado y del volumen no estresado, y ese volumen estresado es el que me interesa optimizar para mejorar el gasto cardíaco. Entonces lo que tengo que hacer es reanimar el volumen no estresado para que se incremente esta presión sistémica media y poder hacer que el volumen llegue a ese circuito con una diferencia o deltas de presiones entre la presión sistémica media y la presión de la aurícula derecha. De tal manera de que todo este mecanismo fisiopatológico simpático es la primera respuesta. Por supuesto, la activación de la médula adrenal con la liberación de noradrenalina y, por supuesto, adrenalina para la activación de los receptores alfa-1, beta-1 y beta-2, que son los principales, que tienen influencia en todo el circuito del sistema de todas las resistencias vasculares periféricas, tanto arteriales como venosas. Recordemos que el retorno venoso comparte en su sistema superficial y profundo una continuidad con el flujo pulsátil a la arteria, y esto hace que la capacitancia del vaso se modifique y mejora el retorno venoso. Es decir, las resistencias vasculares sistémicas nos hacen pensar que debemos de optimizar tanto las resistencias vasculares sistémicas arteriales como las venosas. Y esta delta de presiones, como vamos a ver más adelante, tendrá que optimizarse de acuerdo a la ecuación de Starling, que existe en el sistema venoso arterial y existe en el sistema renal. La ecuación de Starling es la modificación que hacen ustedes al reanimar con 30 mililitros por kilo de peso de solución Harman, una presión coloidosmótica incrementada y, por supuesto, albúmina para mejorar ese transporte que existe en esta presión coloidosmótica. Finalmente, esto o liberación simpática lo que hace es incrementar el gasto cardíaco a expensas del volumen latido mediado por la frecuencia cardíaca, es decir, gasto cardíaco es volumen latido por frecuencia cardíaca. Si mi volumen latido baja, mi frecuencia cardíaca incrementa, entonces mi gasto cardíaco incrementará, porque es algo hecho de forma simultánea y la respuesta será vasoconstricción. Un punto importante es que este volumen circulante se modifica en cuanto al ciclo ventilatorio, es decir, tengo una respuesta no únicamente cardiovascular, sino tengo también una respuesta pulmonar. Es decir, si yo incremento mi presión intratorácica, probablemente la variación del gasto cardíaco ocurrirá. Y por eso es que podemos analizar muchas veces la variación del flujo pulsátil, por ejemplo, en algunos pacientes que tienen algún tipo de monitoreo como variabilidad pletismográfica o variabilidad de la presión de pulso. Adicionalmente, toda esta catástrofe lleva a disminución del volumen latido, gasto cardíaco incrementado y finalmente la tensión arterial baja, que es una respuesta en la que el momento de la liberación simpática se ha agotado. Entonces, cuando ustedes se enfrentan a un paciente en estado de choque y vean la respuesta clínica con una frecuencia cardíaca no tan alta, con una presión arterial baja y una presión arterial media baja, preocúpense, porque no tiene respuesta al insulto agudo y esa alostasis no está ocurriendo. ¿Y qué va a pasar si ese flujo constante no existe, ese aporte no existe? Pues lo único que va a pasar es que recordemos la curva de aporte y consumo, va a incrementar el metabolismo anaerobio y va a generar hipoperfusión con hipoxia celular. Es importante recordar que no toda hiperlactatemia es por estado de choque. Paul Marik, algunos otros autores refieren de que también tenemos que considerar algunos precursores de esta respuesta y por supuesto la tiamina es una de ellas. No estoy diciendo que a todos les pongamos tiamina, estoy diciendo de que pensemos en ese análisis sindromático y veamos una manifestación, apliquemos una estrategia terapéutica y llevemos a éxito al paciente. Eso es lo que les explicaba. Lo único que está ocurriendo es la modificación del volumen latido y la frecuencia cardíaca es la compensatoria. Por supuesto, cuando el volumen latido disminuye a un punto en el que la frecuencia cardíaca ya no es capaz de mantener un gasto cardíaco, a esto le continuidad o será de continuidad el colapso circulatorio.
El colapso circulatorio consiste en la disminución de la frecuencia cardíaca por debajo del 50% de la compensación habitual del paciente. Y esta compensación habitual lo único que va a llevar es a la traducción de hipotensión y, por supuesto, a colapso circulatorio y muerte en el paciente. Hay que recordar que hay un sistema adicional que tenemos que analizar, por supuesto, en cada uno de los pacientes en estado de choque. Cuando yo tengo una frecuencia cardíaca incrementada, no mediada por el volumen latido, como en el caso de los pacientes con choque cardiogénico, en el cual el volumen latido no es el problema, el volumen circulante no es el problema es que tiene alguna otra afección que está incrementando persistentemente la frecuencia cardíaca y que puede ser deleteria en ella, taquicardias supraventriculares con QRS anchos, algunos otros pacientes que tienen esa disminución de aporte del gasto cardíaco dependiente de la aurícula, de la diástole. Y por supuesto, estos pacientes nos meterán en muchos embrollos si no los analizamos de forma correcta, ya que ellos no dependen solamente del volumen, sino dependen de su adaptabilidad. Y entonces nos hace pensar que esta respuesta simpática también está mediada por una respuesta electromecánica. Y esta respuesta electromecánica tiene que ser analizada en cada uno de nuestros pacientes. Cada vez que reanimamos un paciente nos enfrentamos a pacientes más complejos, pacientes que su respuesta es baja. Uno de ellos es el paciente con diabetes mellitus de larga evolución que tiene disautonomía, o aquellos pacientes que tienen una afección persistente neuroendocrina que no tienen una respuesta asociada. Imagínense encontrarse un paciente con 70-40, una frecuencia cardíaca alta, y el paciente no tiene respuesta suprarrenal, es decir, tiene una insuficiencia suprarrenal que puede ser absoluta o relativa por una patología neuroendocrina, incluso múltiple, y el paciente no puede reanimarse de forma correcta. Entendiendo toda esta parte simpática y la activación electromecánica, lo que tenemos que conocer son algunos conceptos básicos del volumen circulante, el acoplamiento electromecánico que ocurre en el flujo en general. Recordemos que cualquiera de los flujos, tanto del sistema arterial como del sistema venoso, no son nulos, todos tienen pulsatividad, y esa pulsatividad es la que genera una resistencia específica en un vaso. Por supuesto, a esto tengo que determinar cuál es la hidrodinámica que está ocurriendo en este vaso. Por ejemplo, todos a la hora que llegamos a un servicio de urgencias o medicina interna, nos enfrentamos y nos decían, oye, recuerda la ley de Passel para poder determinar qué número de catéter vas a poner para determinar el flujo que vas a poner en tu paciente. Entonces tenemos que recordar este concepto básico porque si no, será algo catastrófico. 93 años, 70-40, disautonomía, cardiopatía dilatada y le ponemos un Yelco rosita y entonces ahora pretendemos pasar solución Harman continua a 400 mililitros por hora. Imagínense ese escenario. La hidrodinamia está perdida y la capacidad que tiene el vaso está totalmente perdido. Y de esta manera el flujo pulsátil va a tener una manera de adaptarse de acuerdo a las necesidades que estamos teniendo en cada uno de los pacientes. Cuando analizamos este concepto también tenemos que recordar el concepto de compliance o capacitancia. ¿Recuerdan la tina que les puso el doctor Damián en una de sus presentaciones? Y decía todo lo que le quepa en esta tina va a determinar la capacitancia o capacidad de ese vaso, pero esa capacidad de vaso depende también mucho de la complianza para poder generar un trabajo, que es el siguiente concepto, y poder determinar qué está pasando en este vaso. Por eso el trabajo se tiene que determinar de acuerdo al volumen para generar un cambio de presión. Todos cuando analizamos la primera vez qué es presión arterial sistólica y poníamos de un lado la presión arterial sistólica, del otro la presión arterial diastólica, y ese gradiente como una presión media, entonces ya encontramos la respuesta de la presión arterial sistólica, es la respuesta media de la presión media más la presión arterial diastólica que hacen al final la presión sistólica. Si yo muevo este escritorio hacia ese lado, lo que necesito es generar una fuerza, un volumen contra un flujo o una resistencia que me esté poniendo que yo mueva este mueble. A eso se le determina trabajo. Y ese trabajo a esa resistencia se le conoce como impedancia, es decir, si ustedes ponen volumen en un paciente que tiene un bajo volumen latido con frecuencia cardíaca alta y le dan
250 mililitros de solución Harman para incrementar el volumen latido, también tienen que pensar en cómo está la impedancia de salida de ese ventrículo izquierdo a la aorta, porque si no, entonces lo que llevarán es a desacoplamiento ventricular arterial. Y es lo que les comentaba el doctor en la plática anterior, es decir, necesitamos pensar tanto en el retorno venoso como en la capacidad contractil ventricular izquierda para poder producir esa eyección total. Otro punto importante y concepto importante es recordar que todo el flujo o la velocidad de flujo es una suma paralela de todos los flujos, es decir, el movimiento o el desarrollo del shear stress tenemos que analizarlo en casi todos los pacientes para poder determinar la capacidad o la capacidad que tenga este flujo. Otro punto importante es recordar las bases o la esencia de algunos conceptos como la ley de Franz-Starling. Fíjense, quisiera comentar esta frase, dice: lo grandioso del músculo cardíaco es la capacidad del estiramiento de la fibra miocárdica. Todos cuando reanimamos un paciente y decimos, este paciente tiene variabilidad de pulso y tiene respuesta a volumen, indirectamente estamos pensando en esta fórmula, presión por radio entre 2H. La presión del ventrículo izquierdo, que la presión sistólica puede incluso aumentarse por arriba de 120 milímetros de mercurio, depende mucho de la modificación o adaptabilidad que haga el radio del ventrículo izquierdo. Y la modificación del radio depende también de la elongación de la fibra miocárdica. 2.2 micras es la capacidad máxima que tiene de elongarse esta fibra miocárdica. Y esto determinará entonces si el paciente va a tener finalmente un recoil o un regreso elástico para poder producir una contracción de forma correcta. Esta fórmula no la debemos de olvidar nunca a la hora de reanimar a los pacientes. Presión por radio entre 2H. Esa es la curva de asa, presión, volumen. No pretendo enseñarlas, ya ahorita el doctor comentaba que tiene diferentes fases: la fase de contracción isovolúmica, la fase eyectiva, la fase de relajación isovolúmica y la fase diastólica. Aquí lo que pretendo explicarles es que cuando hay una crónica, cuando hay un suceso fisiopatológico continuo, tenemos que pensar en cómo está el asa, presión, volumen del ventrículo izquierdo. Fíjense, entre este punto y este otro punto, que es la máxima capacidad que tiene de llenado ventricular, es decir, el volumen diastólico final y el volumen sistólico final, esa diferencia es el volumen latido. Ustedes recuerdan que cuando les explicaba que la liberación simpática incrementaba la frecuencia cardíaca a expensas de la disminución del volumen latido, eso es lo que pasó. El volumen latido se estrechó y, por supuesto, el paciente tuvo que tener una manera compensatoria de analizarlo. Esta asa presión-volumen es muy distinta a la asa presión-volumen del ventrículo derecho. El ventrículo derecho puede tolerar volumen, pero no cambios de presión como lo decíamos con el ventrículo izquierdo. Recordemos que el ventrículo derecho maneja presiones mucho más bajas que el ventrículo izquierdo, y esta presión es de 25 milímetros de mercurio. Y por supuesto tiene que tener también un acoplamiento relacionado entre el ventrículo derecho, el asa presión-volumen del ventrículo derecho, con el sistema de resistencia o impedancia pulmonar, ya que si la presión sistémica media incrementa y es superior a la presión arterial media, entonces el paciente va a tener claudicación ventricular y puede incluso fallecer. Esta curva lo único que hace es alusión a esta ley, presión por radio entre 2H. En este eje tenemos el volumen latido y en este otro eje tenemos la precarga. Cuando nosotros vemos a un paciente quizás con 70-40, frecuencia cardíaca incrementada, y agua pasa por mi casa, tiene pérdida de volumen sanguíneo circulante, retorno venoso, y queremos poner una solución Harman para reanimar, tenemos que pensar en esta curva. Y tenemos que pensar en qué fase de la curva está para saber si este paciente tiene respuesta o no tiene respuesta a volumen. Cuando analizamos el artículo de respuesta a volumen, fue hecho con pocos pacientes, pero definió muy bien que respuesta a volumen es el incremento del 15% del volumen latido una vez que hago una modificación, sea elevación pasiva de las piernas, ponerle 250 mililitros, el doctor Corrales en la cabeza del paciente, es lo mismo. El punto es únicamente considerar si el paciente tiene respuesta o no a la modificación de la presión, del radio y de la elongación de la fibra miocárdica. Eso es lo que pasa cuando no hay reserva de precarga. A pesar de que tengamos una reserva cardiovascular, el paciente no va a poder recibir volumen porque su capacidad de elongación de fibra miocárdica no está conservada. Y a eso se le conoce como interacción entre el sistema cardiovascular o acoplamiento ventrículo arterial.
Este acoplamiento ventrículo arterial es como un tango, siempre lo he dicho, en esta ocasión no me tocó dar este tema, pero el gasto cardíaco, siendo el ventrículo izquierdo de la mujer, porque es la que nos manda, no todos, en mi casa mando yo, por supuesto, la dama lleva el paso sincrónico con el caballero y tiene que acoplarse a las necesidades que vaya teniendo el ventrículo izquierdo y el sistema arterial para mejorar en forma general la adaptabilidad a este escenario. Eso es lo que les platicaba. El ventrículo derecho, que es todo un tema, seguramente tendremos una plática sobre ello, también tiene que adaptarse porque puede existir desacoplamiento tanto del sistema ventricular arterial izquierdo como del sistema ventricular derecho. Y a esto nos dedicamos los intensivistas. Cuando tenemos un paciente ventilado, esperamos que ningún paciente esté sobredistendido, que ningún paciente tenga vasoconstricción hipóxica secundaria y atrógena, ni agua extravascular pulmonar que vuelve a generar vasoconstricción hipóxica a nivel del capilar pulmonar y eso incrementa la resistencia del sistema con impedancia opositora a la eyección del ventrículo derecho y genera falla ventricular derecha. Por eso es que cuando pensemos en desacoplamiento ventricular arterial, tenemos que pensar también en ambos sistemas, en sistema de desacoplamiento biventricular. Es importante recordar que en el ventrículo derecho específicamente tenemos que agrupar a un tipo de paciente independiente, es el paciente que tiene hipertensión pulmonar o es el paciente que tiene persistentemente incremento en la presión de la arteria pulmonar porque la adaptabilidad al ventrículo derecho será totalmente distinta. Y cuando pensemos en volumen, no pensemos solamente en vena cava inferior. La vena cava inferior es un resistor a la presión de la aurícula del lado derecho y no nos da una integridad continua del sistema del monitoreo hemodinámico, dinámico específicamente de la interacción corazón-pulmón. A eso lo que quiero hacer alusión es que no nos casemos con un solo método, sino que analicemos de forma general todos los métodos. Pensemos en choque hipovolémico cuando el vaso está lleno o cuando el vaso está vacío, cuando esa contracción ventricular existe y cuánta capacitancia de esa elongación de la fibra miocárdica existe. Pero también pensemos a la hora de reanimar en esta simple ecuación, la ecuación de Starling, que en realidad todos estos números que son presiones son gradientes de una presión intersticial. Lo único que tenemos que hacer es recordar que también tenemos que reanimar al sistema del retorno venoso mediado por una respuesta específica endotelial y que si ponemos más volumen y dañamos el glicocálix por alguna razón y la presión coloidosmótica se pierde, maniobras que hagamos va a ser una fase en la que no vamos a poder rescatar al paciente. Y entonces toda esta integración del sistema a nivel de las series de capilares se va a perder. Por supuesto, pensemos en cada uno de los volúmenes y capacitancias, compliances del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y de los vasos y recordemos el modelo de Kroc para recordar, por supuesto, el aporte inicial del retorno venoso como una reserva específica en el lecho esplácnico. Esto es un modelo muy padre de entender, es un poco complejo, pero en realidad es un modelo muy padre porque el aporte que nos dan cualquiera de los sistemas con modificación de sus resistencias va a incrementar el volumen latido y este modelo lo explica muy bien en este artículo que les comentaba de 1914, la aportación del lecho esplácnico. Piensen, cuando van a dar volumen, piensen en cómo está la capacitancia y la complianza de cada uno de los vasos. Fíjense que les decían que de 5 litros el 30% aproximadamente es el volumen no estresado. Cuando reanimamos un paciente con shock hipovolémico y pretendemos incrementar el volumen estresado dependiente del volumen no estresado, eso es lo que pasa. Lo único que tratamos es de ejemplificar cada uno de los sistemas y poder hacer modificaciones en el gradiente de la presión sistémica media y la presión de la aurícula derecha para poder generar una mejora en la precarga sin incrementos innecesarios en la aurícula del lado derecho. Para concluir, lo más importante, establece el estado de choque en un entorno sindromático. El paciente más complejo al cual yo me he enfrentado es el paciente con choque séptico, porque no sabes en qué momento de la fase está. El paciente lamentablemente no llega virgen, llega con aplicaciones de medicamentos, antibióticos, volúmenes de carga. Si están en un primero o un segundo nivel, ya hay un manejo establecido previo y en realidad el choque séptico puede pasar por cualquiera de las fases. Puede pasar por falla cardiovascular, por miocardiopatía asociada a sepsis,
Puede pasar por hipovolemia relativa y puede pasar, por supuesto, en su patrón inicial, que es el choque distributivo. Lo que no puede ocurrir es que este paciente iatrógenamente le incrementemos el agua extravascular pulmonar y lo metamos en una entidad distinta que es choque obstructivo, porque el choque séptico no es un choque obstructivo, es un choque obstructivo porque lo volvimos de forma iatrógena. Las variables analizadas deben de ser contextualizadas. Recuerden ese concepto de homeostasis, alostasis, y que nuestra capacidad tiene que superar esta respuesta fisiológica y adelantarnos paso a paso para que esta respuesta fisiológica mejore. Realza tu tratamiento con entendimiento fisiológico. Si no tienes entendimiento fisiológico, va a ser muy difícil que puedas reanimar de forma adecuada a un paciente. Incluso puedes empeorar su pronóstico y es algo que ninguno de nosotros quisiéramos. Les agradezco mucho su atención. Si tienen dudas, por favor, me las hacen saber.